Controversias. Si hablamos del ministerio de Jesús, sin duda alguna, cuando nos fijamos en los líderes religiosos de aquella época, siempre buscaban aquellas temáticas y puntos controversiales para atentar, para atacar e incluso para cuestionar el ministerio de Cristo Jesús en esta tierra. ¿De qué forma Él respondió a aquellos ataques? ¿De qué forma Jesús lidió con aquellas situaciones? ¿Cómo Él se enfocó en las necesidades de las personas, de los enfermos, de los endemoniados, de los que tenían problemas espirituales? Y para el resto de las personas causaba gran controversia, pero para Jesús era lo más importante en su ministerio. Bueno, acompáñanos aquí en esta guía práctica para que juntos podamos desarrollar estas temáticas que el capítulo 2 y 3 del Evangelio según San Marcos nos desafía para estudiar durante este capítulo. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta nueva semana. Estamos contentos de que usted esté en sintonía, que nos envíe su saludo. Gracias especialmente a nuestro invitado, a nuestro compañero, a nuestro pastor. Bienvenido, Pastor David, por acompañarnos una tercera semana en este lindo desafío de guía práctica de la lección de Escuela Sabática. Pastor, es un privilegio acompañarte en esta jornada maravillosa y Dios bendiga este proyecto que llevas adelante. Así es. Ya le hicimos llegar los saludos que usted ha escrito a nuestro pastor. Gracias. También hemos estado orando por sus peticiones. Gracias por esa confianza. Estamos orando, nos acordamos allí nuestros hermanos desde Chile, especialmente en Temuco, nuestra hermana Margot, muy fiel también ella a nuestra sintonía, nuestros programas, nuestros contenidos. Y estamos orando, ¿no? Así que también hermanos de México, de Costa Rica, hermanos en los Estados Unidos, por supuesto también aquí en Canadá, que ya nos han hecho llegar sus saludos a través de los comentarios aquí en el canal de YouTube. Y vamos a orar por los pedidos, por nuestros amigos, que cada vez son más. Queremos que cada vez se unan más amigos de esperanza, amigos que les gusta repasar la palabra de Dios, que probablemente tienen el material, la guía de estudio de este trimestre, y si no la tiene, acércate a cualquier iglesia adventista del séptimo día, ¿no? En todo el mundo, y tú di, yo quiero el material de apoyo. Está estudiando el libro de Marcos. ¿Será que yo puedo tener un ejemplar de esto? Y así cada semana podamos estudiar la palabra de Dios. Y para estudiar la palabra de Dios, cuán importante es pedir la dirección de Dios. Así es. Oremos. Querido Dios y Padre, gracias te damos por un capítulo más, una oportunidad nueva de estar con nuestros amigos estudiando tu palabra. Bendícenos, bendíceles a ellos también. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. No todo es color de rosa, y los evangelios muestran las dificultades o adversidades del ministerio de Jesús. El capítulo 2 comienza con un milagro extraordinario, que tal vez podemos dedicar un par de minutos a hablar de la fe, la determinación, el compañerismo, la claridad de propósito que tenían estos 4 amigos, que tenían un quinto amigo enfermo, paralítico de hace mucho tiempo, y al escuchar de Jesús lo que él hacía de su ministerio, ellos decidieron llevar a su amigo. Y se encuentran con un problema, un obstáculo, que la casa donde Jesús estaba llena, rodeada de gente. La pregunta es, ¿qué lecciones podemos sacar nosotros, nuestras iglesias, nuestra hermandad de estos 4 amigos? Y que Jesús destaca y dice, o Marcos, ¿no? El relato bíblico, Jesús mirando la fe, la actitud, la decisión de ellos. Cuán importante entonces es que en este estudio empecemos con mirando a estos 4 amigos, ¿no? Sí, sabes que esta semana vamos a estar tocando controversias que llevaron a Jesús a tener estos conflictos con los líderes espirituales. Y esta primera experiencia que el Señor inicia por amor a unos amigos dispuestos a desarmar un techo con tal de que su amigo fuera sano, nos lleva a la primera de las controversias. Y es la autoridad que tenía Jesús para perdonar pecados. Mira, qué difícil debe ser para los judíos entender que Jesucristo era el Mesías. ¿Cómo un hombre se atrevía a perdonar pecados? ¿Cómo podía decir, yo tengo el poder para perdonar pecados? Pero todo comienza por el amor.
el amor de unos amigos, dispuestos a que su compañero paralítico, herido, según entendemos por la inspiración, por causa de sí mismo, fue llevado para que Jesús lo sanara. ¿Qué hay en un amigo verdadero que hace que su otro amigo, cuando está en una condición difícil, sea llevado a Jesús? Ellos se atrevieron a hacer algo que no todos veían para hacer una posibilidad. Sí Eran es. soñadores, eran atrevidos y estaban dispuestos a pagar el precio del cambio. Cuán cómodo y fácil es quedarnos en nuestra zona de confort, quedarnos sentados en nuestro puesto en la iglesia y no atrevernos al cambio. Cambio que por supuesto está motivado por la salvación de las personas. Así es. Pero acá ellos están dispuestos a hacer cosas que todos los ojos se fijaron. Yo me imagino, ¿no? Cuando empezó a caer la primera, porque los techos tenían vigas, troncos, palos, ramas, y sobre eso se ponía una capa de adobe, de arcilla. O sea, están dispuestos a pagar el precio de que sean apuntados, que los ojos estén fijos sobre ellos. ¿Cuán necesario es personas visionarias que hoy en día, cuando se trate de llevar a los pies de Cristo a amigos, a familiares, a otras personas, esa creatividad misionera, ¿no? Sí, sí, pastor, pienso que esto tiene que ver con lo que estudiamos en la sesión anterior, cuando hablábamos del proceso del discipulado. Cuando uno ama a una persona, a veces nos da miedo amar, porque cuando amamos reconocemos que tenemos que meter la mano, por decir, ¿no? Tenemos que ir más allá por la persona a quien nosotros amamos. ¿Te acuerdas aquella parábola que el Señor decía? ¿Quién de ustedes, si tiene un invitado a casa, va donde su amigo para que le dé pan y le va a insistir? Y su amigo le responde, mira, te respondo por la insistencia, ni siquiera porque eres mi amigo. Pero no es verdad, el amigo responde porque ama y es capaz de hacer cualquier cosa. Y cuando todo el universo se concentre en estos amigos, cuando vayamos al cielo y ellos reciban la alabanza de miles de millones de personas quienes supimos la historia, ellos se van a mirar entre ellos y van a decir, es que era nuestro amigo. No hay ninguna explicación más allá del amor. Entonces, tú puedes medir tu capacidad de amar al mundo, a las personas que necesitan de Jesús, en la medida que, número uno, los conoces. Y número dos, estás dispuesto a pagar el precio de la amistad. El que tiene un amigo sabe que día o noche, incluso hará cosas que no puede o que no quiere hacer, pero lo hace solo porque es un amigo. Y ellos lo hicieron. ¿Y cuál fue la diferencia? No fue nada más el sanar a este joven. Son todos aquellos quienes han escuchado esta historia, que por la gracia entienden que Jesús tiene poder. Pastor, no de sanar, Jesús puede, pero lo más increíble, perdonar pecados. Pensemos en dos puntos de vista completa y diametralmente opuestos. Uno, Jesús está mirando a este hombre, es descendido, ve la fe de ellos y le dice, hijo, verso 5 del capítulo 2 de Marcos, tus pecados te son perdonados. Ahora, hay otro punto de vista. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? O sea, ellos, su punto de vista se enfoca no en la fe de ellos. La gloria de... Sí, exacto. No en el milagro en sí, como tú dices, en la gloria de Dios, sino que ellos se enfocan en lo negativo. ¿Será que nosotros, en nuestra iglesia, nuestra vida, partamos por nosotros, cada uno de nosotros, somos más del punto de vista de Jesús o el punto de vista de los escribas? En otras palabras, ¿vaso medio lleno o vaso medio vacío? Pastor, mira, la verdad, y voy a hablar a nuestros hermanos que nos están escuchando y amigos, la gran verdad es que cuando vemos la manifestación de Dios por primera vez, luego de muchos años en nuestra iglesia, en nuestro hogar, tenemos solamente dos posibilidades de reacción. La primera, glorificar y humildemente reconocer que Dios puede cambiar la vida. Y la otra es rechazo. ¿Y cómo se manifiesta, pastor? Buscándole la quinta pata al gato en vez de ver
lo increíble y somos capaces, cuando algo nuevo sucede, cuando hay una nueva iniciativa en nuestra iglesia traída por el pastor o por algún hermano, trae algo nuevo y lo probamos y Dios se manifiesta, generalmente nosotros o nos unimos a esto o comenzamos a buscar, murmurar. ¿Por qué? Porque ese milagro que Dios hace reprende nuestra autosuficiencia, nuestro orgullo. Y qué increíble que estaban en el mismo lugar, es la misma escena y todo, y hay dos reacciones completamente distintas. Así es, tremendo. Y todo el mundo estaba, ¿qué? Admirado por lo que hacía Jesús. Y los líderes religiosos, los pocos, que deberían ser ellos los que hacían eso, por cierto. Para aquella época, los métodos de Jesús eran completamente novedosos, eran atípicos. Así es. Y eso también era el ingrediente que a los escribas y los fariseos les causaba estupor, ¿no? Les causaba y perdían el fondo y se quedaban en la forma. Así es. Después dice, volvió a salir al mar y la gente que estaba ahí venía a él, enseñaba y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, y sentado al banco de los tributos públicos, le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. La mayoría de los discípulos eran pescadores, ¿no? Pero este oficio, wow. ¿De qué se trataba este oficio? No, la segunda controversia tremenda es que el Señor invita a su ministerio, que ya estaba dando evidencias de que no era de Jesús, provenía directamente del Padre, haciendo lo imposible, restaurando vidas. Entonces ahora Jesús invita a ese ministerio como para darle la guinda al pastel a una persona que era totalmente indigno o aborrecido por la sociedad. Era una persona indigna, era una mancha al ministerio de Jesús, por utilizar un término, que él invitara a un publicano, un ladrón, una hiena, buscando retirar y quitarle a las pobres personas lo poquito, para peor. No era ni siquiera para él, era para los terratenientes hacia quienes él trabajaba. O sea, que le resta no solamente la riqueza que él podía tener. Los romanos fijaban la tarifa del impuesto. Así es. El publicano la aumentaba para darle lo que correspondía al tribuno y él se quedaba. Claro, y los romanos no les importaba era tener lo que ellos querían. La cuota. O sea que este hombre, sí, era un hombre que trabajaba para otros, para terceros, era una hiena, era una persona, era un animal de rapiña, pero no tenía el poder de un tigre, era una hiena que se comía lo que quedaba, las sobras. Y Jesús pasó y le dice, sígueme. Ahora, ¿cuál es el punto controversial? Aquí nosotros claramente vemos, pero ¿cómo se expresa? Dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Pero Jesús está hablando de alcanzar, se sentaba a las mesas porque quería alcanzar a esa multitud que para el resto no era alcanzable, no tenía el derecho del Evangelio. Entonces, nosotros debemos romper los paradigmas, alcanzar a los que no están siendo alcanzados, pero cuando la persona es alcanzada, cuando entiende que ahora es un discípulo de Jesús, y fue lo que hizo Mateo, ¿no? O Leví, cambió su vida, cambió su actitud, y ahí es donde uno dice, cambia su vestimenta, cambia su alimentación, cambia su estilo de vida, cambia su tendencia a robar, ya no es tendencia, o hábito, ya no es hábito, mantiene la tendencia, porque somos pecadores hasta que Cristo venga, pero ahora ya hay una determinación, un control, una mente dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Pastores, que nosotros deberíamos ver a los mal llamados mundanos, el mejor nicho para nosotros ver esos milagros. No mirarlos a ellos como pecadores, sino imaginarnos, y si entramos, y si nos metemos con ellos, y si logramos conectar y hacerlos nuestros discípulos, tendremos el enorme privilegio de ver cómo una persona es transformada. Porque Dios no deja nunca a un pecador en la misma condición que lo recibe. Él va haciendo un proceso muy lento, muchas veces, otras veces muy rápido, pero el primer privilegiado, el primero feliz de esa experiencia o el primer alimentado con esa experiencia somos tú y yo. Así es. ¿Verdad? Entonces no miremos a esos que tanto atacamos porque son unos pecadores, porque se van a perder. ¿Qué tal si nos metemos ahí? ¿Qué tal si alguno de ellos, por ejemplo, es transformado y la dicha de verlo transformado, oye, honra a Dios y nos emociona? Y ese objetivo o
personas a alcanzar para Cristo, nos desafía, insisto, en que nuestra metodología, siguiendo el método de Cristo, pero sea distinta. Por ejemplo, una clase de inglés, una clase de idiomas, una clase de música, una clase de esto. Pero si tú vas y le preguntas directamente, hey, ¿quieres aprender de Dios? ¿Quieres aceptar un estudio bíblico? Lo más probable es que la persona diga, por su estilo de vida, no, porque yo no creo en Dios. Pero si nos hacemos amigos primero, si buscamos esos puntos en común, porque muchas veces nos distanciamos tanto del mundo, distanciamos moralmente del mundo, supuestamente, que esa distancia nos hace no encontrar ningún punto en común. Hay controversia con respecto a los discípulos, ¿ya? Ahora, no solamente criticaban a Jesús, sino que ahora también miraban a los discípulos, que eran nuevitos, entre comillas, ¿no? Y dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? La tercera controversia, Pastor Joel, la observancia del sábado. ¿Y cómo lo hacen ellos? Simplemente contrastando de manera vil, por cierto, a los discípulos de Juan con los discípulos de Jesús. Los discípulos de Juan estaban afrontando una situación triste. Su maestro había estado en la cárcel, estaba en la cárcel esperando morir. El mismo Juan el Bautista había sentido aquella duda al ver un aparente evangelio gozoso de Jesús y olvidándolo a él que había hecho tantas cosas por proclamar el evangelio. Manda a preguntar, ¿no? Le manda con sus discípulos, ¿eres tú o es otro? Y la respuesta de él es impresionante. El esposo está aquí y mientras esté acá hay que aprovecharlo. Pero va a llegar el momento en que yo no voy a estar y va a haber tiempo para el ayuno. Jesús no está descartando ni invalidando el ayuno, sino que lo está ubicando en el momento indicado. Y aquí no es temática, ¿no? Pero vamos a aprovechar de simplemente explicar que el ayuno no es una huelga de hambre. Así es. Y la vigilia tampoco es una pérdida de sueño. Ajá. En donde queremos de alguna forma torcerle la mano. Castigar el cuerpo y esto, y Exacto. penitencia. ¿De dónde viene eso, pastor? Son las culturas paganas o la cultura en donde incluso hasta los propios hijos eran entregados en sacrificio para aplacar la ira de los dioses o para ganar el favor. Así es, y nosotros ya tenemos, solo el hecho de ser hijos de Dios, ya tenemos el favor de Dios. Así, gloria a Dios, gloria y a su nombre. basta con arrodillarnos y orar. Amén. Entonces, ¿y por qué ayunamos? Ayunamos como una señal de dependencia de Dios, a tal punto que yo no dependo del alimento, no dependo del agua, no dependo, sino quiero estar en un momento para exteriorizar mi absoluta dependencia de la voluntad de Dios, no para que Dios haga lo que yo quiero que Él haga, independiente del resultado, porque por lo general ayunamos cuando pasamos por momentos difíciles. Se nos pierde, perdemos el sentido, el deseo de hacerlo. Exacto. Y aquí Jesús dice, el gozo máximo que puede tener un discípulo, la solución de sus problemas y todo, es la presencia del Mesías, la presencia del Rey de Reyes en su vida. Y yo estoy con ellos, con los discípulos. Por lo tanto, no tienen ahora necesidad de ayunar, porque yo estoy viviendo con ellos, o ellos están conmigo. Claro. Y ya llegará el momento, y Jesús dice, que yo no estaré, mi presencia física no estará, y ahí ellos van a necesitar orar, velar, ayunar. Sí, no se está contextualizando. Sí, exacto. No se quiere transmitir la idea de que, como decía el pastor, de que no se puede ayunar, no se puede hacer vigilias. No, todo lo contrario. Pero sí que pensemos, ¿no? De manera madura. ¿Será que a veces queremos llevar el evangelio al extremo de querer generar una penitencia que fue pagana y luego embadurnada de cristianismo? Y todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Que atacamos a veces una fe o un concepto religioso que quiere cambiar los tiempos y la ley, pero lo estamos haciendo nosotros también. En el cristianismo hay gozo reverente, en el cristianismo hay celebración feliz. Algunos se molestan porque en un sábado estamos celebrando el Día del Padre, el Día de la Madre, pero qué momento tan feliz de agradecer a nuestro Dios, encontrar en Cristo gozo y la felicidad. actitud de Cristo frente a la controversia. En el siguiente episodio, los discípulos recogen espigas en día sábado, alimento, considerado como un trabajo. Jesús da un ejemplo, dice, ¿no se acuerdan de David? Cuando él y los que le acompañaban, ¿no? Sus soldados, su guardia, entran al templo. O sea, Jesús cita primero un personaje muy respetado y valorado por los judíos, y luego el lugar, el templo, lo mismo.
que por necesidad David tuvo que, entre comillas, violar o transgredir la santidad del templo, y era en un día sábado, porque era el sábado el día en que se cambiaba muy temprano de mañana el pan de la mesa de la proposición. Y bueno, mantengamos ahí, ¿no?, ese dilema con respecto al sábado. Y después Jesús, dice otra vez, entró en la sinagoga y había un hombre que tenía la mano seca. Y ya a esta altura le acechaban, dice, para ver si el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Probablemente, como decíamos minuto atrás, estaba atrás. Ven, levántate, foco de atención. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, no tenían respuesta. ¿Qué pueden decir? Claro. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, le dijo, extiende tu mano, la mano fue restaurada, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. No había manera de detenerlo. Aquí encontramos la controversia con respecto al sábado. El principio de hacer el bien, de sacar la oveja del pozo, de hacer, que seguramente nos va a hacer, a ver, yo te pongo un ejemplo, porque nosotros fuimos criados en el Evangelio y en donde el no comprar representa, ¿por qué yo no voy al Walmart o al supermercado en día sábado? Yo podría decir, es que voy a recibir a mi amigo David y su familia y es una buena causa y voy a ir el sábado antes de ir a la iglesia, como abre muy temprano el Walmart, voy a pasar y comprar algunas cosas. Lo que yo estoy haciendo con esa actitud, con esa acción de comprar, es que habiendo un día de preparación, no me preparé. Y si no me preparé es porque no me importa, es porque no es importante ni prioridad en mi vida. Así es. Entonces, pero ¿qué pasa ahora? Si juntos vamos, tú me dices, Joel, acompáñame a hacer una visita pastoral, vamos juntos, y nos damos cuenta de una gran necesidad, algo falta. Por ejemplo, en mi país, leña para calentar la casa, la estufa, o un gas, porque la gente no tiene dónde preparar sus alimentos. ¿Qué vamos a hacer, David? ¿Vamos a esperar que se ponga el sol para ir a comprar y poder llevarle a esas personas, o podemos ir y comprar? Y ojalá no sea aquí, porque el sol se oculta como a las 9:30, sí. a esta hora, Ajá, en esta época, en el verano del Polo Norte. Entonces, ¿qué criterio nosotros podemos usar aplicando el criterio el criterio de Jesús? ¿En qué acciones se ve reflejado, no? Sí, no, definitivamente yo creo que si nosotros buscamos al Señor de corazón y nos comenzamos a amar entre nosotros, nuestros preconceptos, que son muy personales, van a ir siendo cambiados. Las iglesias que van cambiando su mentalidad y van alineándose con lo que Dios quiere, tienen una característica: todos los hermanos se unen. Y aun cuando cada quien tenga un criterio, porque incluso en este tipo de cómo observar el sábado, cada quien tiene un criterio distinto, pero cuando todos nos unimos y entendemos que nuestro deseo sincero es servir a Jesús, entre todos entonces vamos como que ir canalizándolo y yéndolo. El caso del sábado en estos países tiene una particularidad, pastor, y es justamente la hora, cuando nosotros celebramos el sábado. Y contaba, creo que en la última oportunidad, que en mi país sucedía de que cuando estamos en plena sociedad de jóvenes, si se extendía un poquito más y nuestros muchachos estaban interesados, había que cortar el programa porque había que despedir el sábado porque el sol ya se ocultaba. No era necesario. Igualito los muchachos iban a seguir en comunión con Dios tiempo después. Estaban Entonces, en un culto de adoración. Exacto, un poquito del sentido común. ¿Qué pasa ahora? Bueno, vamos a despedir el sábado. No, pero es muy temprano. ¿Qué hora es? Son las 8. Es tardísimo. Solo que el sol no se ha ocultado. No celebrémoslo. Al fin y al cabo la gente no se va. Seguiremos juntos en compañía mientras el sol se oculta y no va a pasar nada. No coloquemos el día sábado y de recibirlo y despedirlo de una manera tan inflexible que nosotros mismos nos podemos manejar. En el contexto, cuando nosotros estamos ya inmersos en una actividad en la iglesia espiritual o en las casas, en un grupo pequeño, y en la puesta de sol está ocurriendo, no necesitamos interrumpir el programa que ya es en comunión con Dios y entre los hermanos para prácticamente, vamos a cantar
mismo himno de hace 20, 30 años, a eso me refiero, ¿no? Así es, claro. Sino que ya estamos inmersos. ¿Sabes qué? Estamos Déjame tranquilos. contarte que muchas veces nos pasa, ¿no? Nosotros tenemos hijos pequeños y ellos están formando hábitos. Por lo tanto, cuando de pronto llegamos de la iglesia, y como tú bien dices, y también en mi país, ¿no? Especialmente en el sur de Chile o sur de Argentina, se atardece o se pone de noche muy tarde. Y tú llegas a casa después de pasar un sábado maravilloso, en comunión, en oración, en alabanza, y llegamos a casa y con mi esposa lo único que queremos es dormir, descansar. Y los niños nos quedan mirando y dicen, ¿y no vamos a hacer el culto? Porque claro, estamos acostumbrados a hacerlo todos los días en la casa. Y ahí hay que explicarles, niños, hemos estado todo el sábado en comunión con Dios, con nuestros amigos, con nuestros hermanos. Tremendo. Y obviamente lo que hacemos, después de cepillarse los dientes, de ponerse el pijama, un, entre comillas, culto más breve. Pero también a eso hay que, lo que tú bien dices, enseñar a los niños Así es. que el sábado está determinado por las horas de luz, de día, porque es el principio del Génesis, ¿no? De la creación. Claro. Pero el tiempo que pasamos con Jesús es muy importante y nos quedamos, tu comentario va, ¿no es cierto?, que nos quedamos muchas veces en la forma, Sí. en la hora, En la en qué inflexibilidad. momento. Hoy en Sí. día las aplicaciones nos ayudan mucho, la hora exacta en la que se pone el sol en ciertas ciudades, ¿no? En las ciudades donde cada uno reside. Así es. Y ahí nosotros tenemos que ser cuidadosos. Así es. El espíritu del sábado. Y es lo que Jesús muestra acá, ¿no? Los discípulos van en misión. Debemos ser cuidadosos, porque es distinto. A nosotros nos toca mucho viajar en día sábado, ¿no? También. Yendo a predicar acá, por ejemplo, También. en Toronto, las distancias son muy largas. Y es distinto cuando, tengo hambre, voy a pasar a una estación de servicio. Es distinto cuando se conversa en la semana y la esposita nos dice, mañana vas a viajar muy lejos. Y nos deja en el carro, en el vehículo, una lonchera, le llamamos nosotros, ¿no? Una vianda con cositas para ir comiendo mientras vamos dirigiendo a cumplir la misión. Eso es preparación, no estamos violando el sábado. Claro. Ese es el principio que Jesús, y que tanto le causó controversia a los líderes religiosos, porque de acuerdo a esas leyes que ellos tenían, las leyes oral rabínicas, Jesús estaba transgrediendo el sábado. Sí, pastor, yo considero que en este tema muchos de nosotros preferiríamos o haríamos una pregunta. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Porque el ser humano siempre desea como tener una normativa, una convención que le haga entender de que lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Y aquí es importante entender, mis queridos amigos que nos están viendo, que no existe un parámetro establecido. Si queremos hacerlo todo, vamos a encontrar, todos juntos haremos una lista interminable que hará imposible guardar el sábado. Cada uno, según su criterio, también maneja algunos asuntos importantes. Pero si tú y yo entendemos que como familia nuestro objetivo es proclamar el mensaje de Dios, el reino de los cielos, entonces podemos tener un poquito más de tolerancia hacia los demás. O por otro lado podemos entender que lo que el otro hermano dice también es cierto y que hay que tomarlo en consideración. Y ahí vamos a crecer. No establezcamos unas normas y pautas porque ni siquiera ellas son flexibles para todos. Pero entendamos que si vamos al cielo, confiemos unos con otros y juntos creceremos para saber qué hacer para agradar a Dios el sábado. El principio de Isaías del sábado es maravilloso, ¿no? Retraer nuestro pie De lo que queremos. de nuestra voluntad, de lo que nosotros queremos sí. hacer y deleitarnos, esa palabra, ¿no? Y es lo que Jesús, ¿cómo se deleitaba en su ministerio? Ayudando al prójimo. Así es. Pastor, ¿cómo sufrimos nosotros cuando hay un partido de fútbol de nuestra selección en día sábado y de repente el tema del horario? Bueno, pero puedo verlo porque todavía me queda un poquitico del sol porque lo voy a ver antes que caiga el sábado. Sí. Que no sé qué es más trágico, si ver el partido o andar angustiado por lo que va a pasar. Por Ustedes eso es que los venezolanos sufren más ahora, nosotros ya los chilenos sufrimos, ya sabemos cuál es el resultado. sí, porque ahora por fin estamos ganando. Sí, así es. Pero que nada nos estorbe la paz de estar en comunión con Dios en su Así día. es. Pastor, nos queda poquísimos minutos, Sí. ¿no? Y hay un punto muy importante en donde incluso la familia de Jesús dice, cuando lo oyeron los suyos, Marcos 3:21, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. Tal vez dejándose influenciar por lo que decían los escribas y fariseos, que era lo siguiente, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían, lo que decíamos al comienzo, o la lección pasada, de Jerusalén, de Judea, no los galileos. Los de Jerusalén decían que tenía Belcebú
y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolo llamado, les decían en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, a ellos les causaba controversia que Jesús sanara, pero ahora ellos dicen que Jesús lo hacía por el demonio, ¿no? Por Belcebú, por Satanás. Y Jesús le dice, ¿cómo Satanás puede echarse a sí mismo? Sí, aquí entran dos controversias adicionales, ¿no? La primera de ellas es que ya no es el poder de Jesús para sanar. Una cosa es sanar, otra cosa es afrontar al diablo directamente. ¿Cómo ellos pueden afrontarlo? Paradójicamente, se metían con un Cristo que sí podía hablar con los demonios, pero me imagino que muchos de estos fariseos y saduceos jamás osarían acercarse al demonio, porque sabían cuál era el resultado de lo que pudiese suceder. Se leían sus vidas o, peor aún, pudiesen ser poseídos. Fíjate que muchas personas tal vez nos preguntamos si el Espíritu Santo fue derramado después de que Jesús ascendió al cielo. ¿Qué rol jugaba el Espíritu Santo en el ministerio de Jesús? Aquí, bajo este contexto, porque siempre lo leemos el texto fuera de contexto o de forma aislada. ¿Cuál texto? Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Otro evangelista dice que es el perdón imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el contexto dice que a Jesús se le acusa de actuar en nombre de Satanás. Y Jesús dice, ¿cómo puede? Verso 26, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Claro. Entonces dice, verso 28, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. O sea, Jesús está vinculando su obra de expulsar demonios, de hacer milagros, con la obra del Espíritu Santo. O sea, el poder de Cristo Jesús residía en el Espíritu Santo. Era del Espíritu Santo. Los tres ahí conectados. Exacto, la divinidad en beneficio del ser humano. O sea, no pensemos, queridos amigos, que el Espíritu Santo comienza a actuar de forma activa en el Pentecostés. Así es. Vemos acá que Jesús dice, cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo, en otras palabras, es decir, cualquiera que dice que lo que yo hago por el Espíritu de Dios, por la tercera persona que está conmigo, tal como Marcos lo deja claro en el bautismo, no está diciendo que el Espíritu Santo es una fuerza de Jesús o que está con Jesús. Está diciendo que el Espíritu Santo desciende, es una persona. Y que aquí el Señor dice, cualquiera que blasfema contra una fuerza. No, no podemos blasfemar contra una fuerza. Claro. Contra una persona. Y tiene que ser una persona divina. Porque si no, no es blasfemia, es calumnia. Entonces, y acá Jesús dice, lo que ustedes dicen es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Cualquier otra se les puede perdonar, pero no usurpar la obra poderosa del Espíritu Santo. Qué tremendo, ¿no? No, es tremendísimo. ¿Y sabes por qué? Porque casualmente hoy en día, quienes asumen estas posiciones, asumiendo que el Espíritu Santo pues también era una fuerza que provenía de Jesucristo, sin darse cuenta también quieren negar el poder de Cristo, o el poder del Espíritu Santo. Porque ¿quién es el que hace que se hagan los milagros en la iglesia? ¿Quién fue el que logró luego en el Pentecostés hacer los milagros? Fue la obra del Espíritu Santo, la que está ahí y que estuvo acompañando a Jesús para realizar estos milagros. Eso quiere decir que si nosotros decimos esto, estamos negando el poder que tiene Dios a través del Espíritu Santo de hacer los milagros que se van a requerir al final del tiempo. Así es. Entonces no hay manera de que nosotros podamos, negar esta realidad, esta tercera persona de la deidad, obrando en conjunto con el Padre y con Jesús para nuestra salvación. Bueno, tú tocaste un punto interesante. Apocalipsis dice que Satanás, el dragón, hará incluso descender fuego del cielo, una señal propia en el Monte Carmelo de Dios. Y acá es el efecto inverso. Es decir, los que están engañados van a decir que la obra que el pueblo de Dios hará en el tiempo final es una obra satánica. En otras palabras, cuán importante es identificar. Así es. Bueno, pero ese es otro tema, ¿no? otra clase, tema, otra sí, lección. Sí. Y que tiene que ver con el trimestre que se estudió la vez pasada, ¿no? El trimestre pasado, la duración del tiempo final y todo eso. David, la última controversia. Llegamos. Su familia. La familia. ¿Quiénes son mi familia? Dice Jesús. Increíble. Sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Me llama mucho la atención cómo la familia siempre va a estar preocupada por el qué dirán.
papá, mamá siempre van a querer que sus hijos estén, sean hijos, mujeres de bien. Sabemos que Jesucristo era el hijo único entre José y María. Y tenía hermanos. José a estas alturas ya habría muerto. Así que estaba María y sus hermanos. Y no hay nada más tremendo. Mira, la hermana Elena de Juárez menciona que la misma María no entendía cuando Jesucristo se retraía de estar con sus amiguitos en la adolescencia. Y le preguntaba, ¿por qué no puede ser como los demás niños? Porque aunque entendía a Jesús como el Mesías enviado, era su hijo. Y muchas veces la familia está más preocupada por el qué dirán y no entendían a Jesús. Entonces, avergonzados, qué cosa, como el hombre a veces intenta negar la divinidad, ¿no? Perdón, disculpen, yo lo voy a retener porque sí, este muchacho está generando conflictos. Oye, era nada más y nada menos que Dios hecho hombre. Y no habían entendido que la obra de Cristo trascendía cualquier nexo filial. Por eso Jesús después dice, ¿no? El que no es digno, el que no deja padre y madre no es digno de mí. Exacto. No, Jesús no está hablando contra la relación familiar, pero cuando éstas entorpecen la obra de Dios o la decisión que muchas veces nosotros debemos tomar por Cristo Jesús, deberíamos poner a Cristo, deberíamos poner el propósito, su obra que Él quiere cumplir en nosotros, por sobre incluso los relacionamientos familiares. Así No es. es que Jesús está en contra de su familia, pero Jamás. la familia no estaba con un punto de vista claro con respecto a Él. Querían prenderlo y llevárselo porque decían no está en su sano juicio. Qué tremendo, ¿no? Pobrecito. Los que más debieran haber entendido y apoyado el Jesús. ministerio de Jesús, que dicho de paso, después con el tiempo sí lo hacen. Gloria a Dios, claro. Sí lo hacen. Sus hermanos Bueno, fueron transformados. se nos ha acabado el tiempo. Gracias, queridos amigos, y no podemos terminar sin orar a nuestro Dios, agradecerle. Tal vez, David, hablarle a nuestros amigos que también viven controversias, tal vez por el Evangelio. Tener la actitud, la humildad que Jesús tuvo como invitación antes de orar y cerrar nuestro programa el día de hoy. Sí, es importante que tú recuerdes, antes que nada, asegurarte que la controversia que estás siguiendo es por causa de Cristo y no por un capricho personal. Te invito a que te arrodilles y con humildad le implores, Dios, dime si lo que estoy viviendo no es un capricho, sino es honrar tu nombre. Y en segundo término, ¿qué hizo Jesús? Siguió. Nada lo debe detener. Las controversias no pueden detener la causa del Evangelio. Yo te invito a que no te conviertas en esas personas que generan controversia, sino por el contrario, que se sobrepone a ellas para construir el reino de Dios, porque ya se ha acercado a este mundo. Señor maravilloso, queremos continuar contigo, no detenernos, que ninguna controversia, que ninguna discusión estéril nos detenga. Como dice aquel canto, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Y nosotros queremos caminar contigo en este sendero a través del Evangelio de Marcos para reconocer de que nada detiene tu obra, de que tu obra seguirá siendo proclamada en medio de los obstáculos y de las dificultades hasta cuando vengas a buscarnos. Queremos estar caminando cuando vengas. Acompáñanos, Señor, sé nuestra luz y guíanos por el sendero correcto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos amigos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana.